¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Borussia Dortmund de Edin Terzic, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC24. Este Borussia Dortmund de esta temporada es un equipo muy camaleónico que tanto se adapta a contra equipos más pequeños dominar el balón y sacarlo desde atrás, como también es capaz de haber fases del partido donde estén replegados un poco más y busquen las transiciones, pero siempre tratando de principalmente tratar de sacar el balón jugado y si no pueden, pues ya buscan a Füllkrug, por ejemplo, que es un delantero más tanque, bajar el balón y a partir de ahí salir. Así que, como podéis ver, la formación utilizada es un 4-1-4-1, que hemos hecho algunos ajustes de posición. Este sería el por defecto y hemos tocado nada, básicamente un poquito al lateral izquierdo Madsen, le hemos puesto de carrilero izquierdo un poquito más metido hacia adentro, ya que cuando tiene el balón está un poquito más por dentro. A Sabitzer le hemos puesto de medio ofensivo derecho y tirado un poquito más hacia la derecha y más arriba de lo que te hace por defecto, y a Brandt le hemos dejado también de medio volante izquierdo. Con los demás no hemos tocado absolutamente nada. Y el Borussia Dortmund, cuando no tiene el balón, se suele replegar en un 4-1-4-1 o en un 4-3-3, con la misma formación que podéis ver en pantalla. Y cuando ya tiene el balón, realmente se mantiene bastante también el sistema de este 4-1-4-1 o 4-3-3, pero sí que es verdad que es un sistema muy flexible, donde normalmente Brandt baja un poco más a recibir que Sabitzer está más cerca del delantero centro Füllkrug y Sancho y Adeyemi normalmente o están abiertos en banda cuando los laterales no han subido, pero si los laterales progresan, ellos se meten por dentro. Así que vamos a empezar primeramente por los movimientos de salida de balón, ya que es un equipo que lo trata de sacar desde atrás, y lo que se lo caracteriza bastante es que le dan mucha amplitud cuando están jugando desde atrás, y uno de los movimientos más habituales es que cuando están tocando y tratando de sacar el balón, es Brandt el que baja un poco más cerca de Emre Can, como una especie de doble pivote, para ayudar a esa salida de balón que sea más fluida y progresar el balón. Otro de los recursos que utilizan bastante cuando esta salida de balón se complica es buscar directamente desde los centrales o desde los medios o desde los laterales un balón alto para Füllkrug, que es un delantero tanque y bueno en el juego aéreo, y una vez lo tiran el balón alto, él descarga para los medios que vienen en segunda línea o para los extremos y a partir de ahí progresan y sacan el balón. Entrando ya cuando el equipo progresa un poco más a la zona del centro del campo, un poco a la zona más avanzada, un movimiento muy característico es el de Emre Can, que se mete entre los dos centrales, formando así una línea de tres, y con esa línea de tres le da mucha más facilidad al equipo para tocar y le permite que los laterales sean un poco más ofensivos, suban y ya a partir de esa línea pueda filtrar el pases o girar el balón. Y es que el movimiento de Brandt tanto se produce en salida de balón como cuando están en zona más avanzada. También Brandt es el que está un poco más cerca de Emre Can para ayudar también a mover el balón de lado a lado, con Sabitzer, que un momento muy característico es que esté cerca de Füllkrug y con Brandt los centrales y Emre Can traten de buscarlo entre líneas y una vez encuentran a Sabitzer o a Füllkrug juegan entre ellos y progresan y crean peligro.
Pero es que los centrales también son muy importantes en esta fase ofensiva, y es que el Borussia Dortmund lo que trata de buscar cuando la tienen los centrales es que los mediocampistas y Füllkrug también incluido buscan desmarques a la espalda de los defensas con esos desmarques de ruptura, y los mismos centrales son los que les filtran el balón por encima y tratan de encontrarlos completamente solos. Y evidentemente las bandas también es una fase importantísima de este equipo, y sobre todo la banda de Sancho, donde esté jugando. En este caso normalmente juega por la derecha, y lo que busca mucho el Dortmund es girar el balón y acabar encontrándolo completamente abierto en banda derecha, y desde ahí tener una posición de encare en 1 contra 1 y pueda encarar a su lateral y generar peligro desde ahí con un pase atrás, un chute o un centro. Pero en otras ocasiones se puede ver tanto con izquierda como por banda derecha que a veces los extremos, tanto Sancho como Adeyemi, están metidos por dentro, y son los laterales los que se incorporan por fuera, sorprendiendo, desdoblando, y ahí hacen esa superioridad por banda y aparecen por sorpresa para ya meter un centro o generar peligro. Pero como hemos comentado, es un equipo camaleónico que no tiene problemas en esperar en el centro del campo, robar y salir a la contra. Y una cosa muy importante es la aparición de Adeyemi y de los delanteros y los extremos, porque cuando roban, sobre todo Adeyemi, que es un jugador muy rápido y muy bueno en las transiciones, pues tratan de buscarlo al espacio y ahí generar peligro. Así que vamos a pasar a las tácticas, y en estilo defensivo vamos a dejarlo en equilibrado, porque vamos a ser un equipo que tanto salga en transición como cuando tenga el balón vamos a tratar de jugarlo también. Con anchura de equipo 45, es un equipo que se junta bastante cuando está defendiendo, y profundidad 65, que nos permitirá tanto presionar arriba como cuando tengamos que replegar. Construcción de jugada equilibrado para sacarla desde atrás, pero también tener la posibilidad de jugar en largo con el delantero centro, y creación de oportunidades, desmarcarse en ataque. Esta la vamos a poner, ¿por qué? Porque el Dortmund busca mucho esos pases de los centrales para los delanteros o para los mediocampistas que llegan en segunda línea, y con desmarques en ataque tendremos esos desmarques constantemente. En anchura 60, ya que es un equipo que da mucha amplitud cuando tiene el balón, y futbolistas en el área 7, cuando llegan por los lados, acumulan bastante gente en el área. Así que vamos a pasar a las instrucciones. Al portero no hemos tocado nada, centrales no hemos tocado nada, lateral izquierdo lo dejaremos en equilibrado, todo en equilibrado, para que tanto doble por fuera como cuando esté abierto el extremo no doble. Y al lateral derecho lo mismo, todo en equilibrado. ¿Para qué? Para lo mismo, que cuando el extremo se meta por dentro doble, pero si no se mete por dentro no doble. Al Emre Can, pivote defensivo, dejaremos en equilibrado, quedarse atrás al atacar, ya que es el pivote que se va a quedar mucho más atrás, y pivote organizador importante para que se meta entre centrales en alguna ocasión. Entrando a Abraham lo vamos a dejar en equilibrado, y libertad de movimiento es importante para que baje a recibir y ayude a la salida a Emre Can tanto en nuestro campo como cuando avance el equipo, pero también tenga la posibilidad con equilibrado de progresar y avanzar en zonas más avanzadas. A Savitzer lo dejaremos en adelantarse, porque queremos que esté cerca de Füllkrug, entrar al remate para cuando lleguemos por los lados, y lo demás en equilibrado con marcaje al centro. A Sancho lo dejaremos en apoyo defensivo básico, equilibrado, todo equilibrado, y entrar al remate. ¿Por qué equilibrado? Porque así tanto hará diagonales hacia adentro como estará abierto en banda. Y a Adeyemi absolutamente igual, todo en equilibrado y entrar al remate. Finalmente a Füllkrug, que es un delantero tanque, lo queremos en quedarse al centro, no queremos que se mueva del centro, y lo demás lo dejamos en equilibrado, porque no queremos ni que se vaya a los lados, ni que desmarque mucho, ni que baje a recibir mucho, ya que tenemos desmarcarse de tácticas. Entonces lo vamos a dejar en equilibrado todo. Así que hasta aquí el vídeo del Borussia Dortmund de Edin Terzic, y quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo. En los comentarios os estaré leyendo.